Bienvenidos a Libros y Mucho Arte, el programa del colectivo malagueño de escritores donde literatura, cine y el resto de las artes se encuentran. Soy Marcos Arroyo. Yo soy Samuel Baeza y estamos muy emocionados de estar aquí en Málaga, una ciudad que sigue respirando la cultura, después de cerrar la 28ª edición del Festival de Cine de Málaga, que vuelve a situar a nuestra ciudad Málaga en el foco del séptimo arte. Y qué mejor forma de continuar con esta ola de cultura que con un programa lleno de buenos invitados. Hoy recibimos a un actor con una trayectoria impresionante y a un escritor con el que hablaremos de una novela verdaderamente fascinante. Exactamente, vamos a empezar hablando con Antonio Coca, un actor maravilloso. Vamos a repasar su trayectoria en el mundo de la interpretación. Y más adelante hablaremos con José de Vicente, un escritor que nos va a traer su última novela, La Dama de Agadir, una novela que nos va a transportar a situaciones y tiempos que parecen lejanos, pero van a estar muy cerca. Además tendremos un bloque intermedio en el que hablaremos también de libros, como no, con reseñas, lecturas y descubriremos una anécdota fascinante sobre el mundo literario. Un programa que no os podéis perder y que realizamos desde la biblioteca del Real Club Mediterráneo de Málaga, que generosamente cede sus instalaciones para que podamos hacer llegar el mundo de la cultura a todo el mundo. Así que sin más preámbulo vamos a arrancar con la primera entrevista y recibimos con mucho gusto a nuestro primer invitado, Antonio Coca. Hoy tenemos a un actor con una trayectoria impresionante, a Antonio Coca. Tengo aquí la ficha y la verdad es que, a ver, puedo decir que es gaditano, pero de corazón malagueño. Sí. Ha hecho televisión, teatro, cine y la verdad que ha participado en tantas series que es casi más fácil decir en qué serie española últimamente no ha estado, porque yo veo que ha salido aquí en Amares para Siempre, en Acacias, en Toy Boy, en La que se avecina, en Madres, Amor y Vida, vamos, una barbaridad. No paras de hacer cosas. Eh, Sin embargo, tu entrada en el mundo de la interpretación fue inesperada, con una figuración en La Reina del Sur y un anuncio en Chile. ¿Cómo pasaste de esos trabajos que en principio son pequeños a tener una trayectoria profesional en la interpretación? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Pues la verdad, como yo siempre digo, empecé la casa por el tejado. Me llamaron para un anuncio en Chile, nunca había hecho nada, no tenía experiencia en nada de interpretación, pero como yo siempre digo, desde primera hora siempre le pongo mucha ilusión, que es lo fundamental. Después ya vendrá la técnica, los estudios, y me fui a Chile, fui con miedo, porque me metía en otro continente, en otra ciudad, fuera de mi entorno. Había hecho nada, una pequeña figuración, La Reina del Sur, que se grabó en el puerto pesquero de Marbella, que hice de policía de aduana. Pero ya está. Pero ahora de pronto me veo en un anuncio en Chile y me lo pasé tan bien que cuando llegué a España le digo a mi mujer, yo quiero seguir, Yo quiero más de esto. yo quiero más. Dice, ¿qué hago? Porque ya en la ESAD ya estaba un poquito pasada de edad. Bueno. Sí. Y me dice, apúntate en el taller de teatro de Marbella. Me apunté en el taller de teatro y ahí empecé a coger técnicas y hasta ahora. Fantástico. Y la verdad que fue maravilloso, no solamente en publicidad, empecé en publicidad, que ya empecé a meter la cabeza en teatro y en cine. Muy bien. ¿Cómo crees que ha influido tu formación en Marbella, en Madrid, en Málaga, todos los sitios por los que has pasado? ¿Cómo ha influido en tu carrera? Pues, lo que he dicho antes, que lo principal es la ilusión para mí. Y luego, la verdad que el taller de teatro de Marbella que estuve, que he estado y estuve, y está ahora todavía, Jesús Ortiz Zuri, que es un maravilloso actor y director fantástico, él me ha enseñado el 80% de las técnicas. Y aparte, no solamente allí en teatro, en cine también, hice taller de cine en Marbella, en Málaga y en Madrid, porque esto es una carrera de obstáculos. Esto cada día aprendes algo. Y la verdad, pues me divierto mucho. También entiendo que rodearte de profesionales, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Cuando tú te vas a un rodaje y estás rodeado de gente que estás siempre viéndolo en las grandes pantallas o en las televisiones, tú dices, al lado de
un Joaquín Núñez, que tiene un Goya, compañero aquí en Málaga, con Pedro Casablanc, con Javi Rey en la Casa del Caracol, con Macarena Astorga, Paz Vega. Digo, es impresionante, no me lo creía, no me lo creía. Lo has disfrutado, ¿eh? He disfrutado y sigo disfrutando. ¿Y cuál dirías tú que es el estilo que tiene esta interpretación? Pues la verdad no tengo un estilo concreto. Cada personaje que me viene para mí es un reto. Siempre me gusta un personaje que sea totalmente en contra de mi forma de pensar. Pues ten en cuenta que en esta última peli de aquí del festival, Perro y Diablo, me meto en un delincuente. Y es un perla. ¿Te gustan Un perla. los retos? Son retos, totalmente siempre forma de pensar diferente, forma de actuar. Por ejemplo, he estado grabando en Jimena de la Frontera un mediometraje, una historia olvidada, y hago de un ludópata. Entonces, y encima mujeriego, le encanta, es alcohólico, un personaje muy duro. Son retos, me gustan los retos. Una buena parte de la interpretación es ponerse en la piel de otro Ahí personaje y está, jugar. eso es, porque eso es lo bonito de ser actor, meterte en otro personaje que no eres tú. Hay a veces que me toca un personaje como el que hice aquí con Un día por Málaga, un documental cortometraje, falseando, bueno, interpretando a un cinematográfico del cine de aquí de Málaga que nadie conocía, que es Emilio Pascual Marcos, que es el que tenían los cines Pascualini, y ese hombre... tenía un corazón como el que yo tengo, como Antonio Coca, entonces me resultó más fácil. Has trabajado en series, como ha comentado el compañero, como Toy Boy, Amar es para siempre, La Caja. ¿Cuál ha sido tu experiencia más complicada o más desafiante en televisión? Hombre, en televisión fue la primera vez. La primera vez cuando yo llego a los estudios de televisión española y me meto con un reparto que ya llevaba una trayectoria impresionante y yo me veo a esos actores delante mía y la primera vez que me pongo ante cámara en una serie, aquello fue un reto brutal. Digo, esto tengo que abordarlo y encima fumando, porque estamos jugando una partida de cartas, una timba, que le decían, y fumando. Yo no fumo, eso es otro reto, yo no fumo, y la verdad que fue una experiencia muy bonita. ¿Te salió la voz en la primera toma del tirón? Sí, ¿Bien? sí, me salió, porque es que la concentración es lo principal. Ujú. La profesionalidad. Sí. ¿Y qué rodaje te ha marcado más de tantos que has tenido ya? Pues no sé qué decirte, porque he tenido tantos, pero por ejemplo, un rodaje que me costó mucho fue el que grabé, que está ahora mismo en festivales. Ya se estrenó en Algeciras, una historia olvidada del mediometraje que grabé en Jimena de la Frontera, y la verdad que ese fue duro, alcohólico, fumador, mujeriego, engañando a mi mujer, meterte en ese personaje, y tenía al autor principal de la historia, porque es una historia verdadera con ficción, lo tenía allí delante mía, me metí un poquito en el papel, un señor ya de 80 y pico años. Ah, Fue duro, ¿eh? te daba las directrices, pero tenías Sí, que... fue duro, porque meterte en maltrato, Mm. bebedor, un personaje. No te lo llevas luego a terreno personal, ¿eh? Luego te sales Te del... tienes que salir porque no, eso es muy Hay duro, actores muy que luego duro. lo pasan mal, desenganchándose de los personajes. Pero... Y yo soy muy de método y la verdad que te tienes que salir porque si no, es que no vive. ¿Hay algún papel que te gustaría desempeñar en concreto, que no hayas hecho todavía y que quieras, tengas ilusión por hacer? Pues mira, no sé qué papel, porque siempre me vienen los papeles de médico, de abogado, de secretario judicial, de policía, no sé. Disfruté mucho con un papel que hice de un alcalde en un pueblo de la serranía de Ronda, pero no sé qué papel. La verdad que no tengo ninguno en concreto. Me encanta todo lo que me venga. Hace unos días que ha terminado el Festival de Málaga. Sí, uf. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos. Eso, hoy justo, una semana que me he bajado de la nube, como ya dije, porque proyectamos el tráiler del trabajo que
que nos seleccionaron en el Perros y rectorado de la UMA, Perros y Diablos, que por cierto estaba completo todo el aforo. Y mis primeras palabras en la charla coloquio, que tenía a mi lado a un Goya, Joaquín Núñez, y a Jorge Porra, otro compañero, lo primero que le dije, ¿me podéis pellizcar? Porque es que no sé si es verdad lo que estoy viviendo. Porque son 13 años esperando ese momento como actor, porque antes lo estaba viviendo como un aficionado más del cine. Nunca se me ocurría a mí decir, la alfombra roja la pisaré, no, no. Pero cuando te metes ya en el mundo del cine, ya empieza el gusanillo. Y un día, y la alfombra, pero yo lo veía muy lejos. Aprovechar. Pero sí, lo aproveché como... Como dice Salva Reina, ¿no? Ay, No sé si la próxima vez voy a ay, estar me la aquí. has quitado, me la has quitado. Ya lo he dicho en más de una entrevista. Digo, perdonadme si tardo mucho aquí, pero no sé si el año que viene voy a estar aquí o no. Y yo en la alfombra, mis compañeros, muchos se fueron menos un compañero, y yo me quedé allí. Y el otro día hablé con el director y digo, hombre, Javi, ¿dónde estaba? Y dice, Antonio, que no estaban echando. Digo, pues yo no me di cuenta. Yo estaba disfrutando allí de la alfombra con los medios de comunicación, porque yo no sé si el año que viene estaré o no. Ojalá. Correcto. Has comentado el largometraje Perros y Diablos, que nos puede contar sobre su argumento. Pues la verdad es una película de cine negro, un thriller que tiene un poquito de todo. Tiene comedia, acción, violencia, engaños, intriga. Es una película que todavía yo no la he visto porque está en postproducción. Estaban pendientes a ver si viene una distribuidora y hay suerte y se puede vender bien. Pero el trailer lo ves y te quedas con ganas de quiero más. Y la verdad que fueron unos días de rodaje un poquito duros, pero duro porque lo que te estaba diciendo antes, me hinché de fumar. Yo no fumo. Tienes que hacer un personaje duro, frío, calculador, eh, porque somos 9 actores, creo que somos 9, donde cada uno tiene delitos. Y es durillo, es durillo. Sí, ¿y hay alguna escena que te haya marcado, no sé si de este último rodaje de Perros y Diablos o de otra producción, alguna escena que te haya marcado que digas, esta ha sido fuerte? La escena de amor cuesta. Ah, La de amor. En el mediometraje este que grabé en Jimena Frontera, y tengo yo una escena de amor y... eso debe de ser duro, ¿verdad? Es durillo, es durillo. Suelen decir que es lo más Es lo complicado. más, es lo más. Pero yo siempre llego y la compañera no la conocía. Y le dije, Claudia, no tengas problema conmigo. Hombre, tienes que darle confianza a la chica. Y la verdad que después en la escena sale cosa que el espectador se tiene que imaginar, pero se trabajó bien. Esas producciones que tienen un presupuesto bajo para llevarlas a cabo, ¿cómo se consigue la financiación? ¿Viene sola? ¿Cómo es enfrentarte a eso? Sola no viene. Hay que buscarla. Hay que estar pegando puertas en cada puerta. Y la verdad que, por ejemplo, esta última antes de Perro y Diablo, Tienes 24 horas, que está seleccionada en 21 festivales de todo el mundo. Pero en España, en todo el mundo. En la India, en Canadá, en Londres. Se estrenó también, donde se quiere estrenar, Perro y Diablo, que en el Centro de Cultura Pablo Picasso de Torremolinos. ajá. Y allí el director mandó un mensaje de quien quiera puede colaborar con la película, colaboradores de ese tipo, y después empresas que quieran ayudar, pero que no vienen solas, hay que buscarlas. No, Y el presupuesto de Tienes 24 horas fue de 5.000 euros. ha hecho magia. Ha hecho magia, sí, sí, ha hecho magia. Cuéntanos, es emocionante, pero pisar la alfombra roja del Festival de Málaga, ¿te ha dado alguna anécdota o alguna cosa así curiosa que... Pues mira, estás tanto tiempo esperando ese momento que de pronto, como yo a todos los amigos que pero ¿qué tal la alfombra roja? Digo, fue todo tan rápido. No es muy rápido todo. Es ¡pum! Y la verdad que hay muchos compañeros que ya han venido, son expertos ya en alfombra roja y ellos ya saben lo que es. Pero yo, como fue la primera vez y tenía tanta ilusión y tantas ganas que me fue ¡pum! Rápido. Yo no sé si estuve 20 o 25 minutos, pero para mí como si fueran 2 minutos.
¿Sentías el calor de la gente? Sí, la verdad que sí. La verdad y eso que uno no es tan conocido, pero tú sabes que no es Bueno, un que Hugo Silva, sí. un Hugo Silva, ni Bueno, claro. eso. Pero bueno, la gente, la verdad que tanto en la puerta del Hotel ACE también, nos esperaron, nos pidieron autógrafos, fotitos, ¿no? La verdad que fue una experiencia muy bonita. Vale. También era muy activo en obras benéficas. No sé qué significa para ti el teatro benéfico, sin ánimo de lucro, ayudar siempre a los demás, ¿no? Sí, siempre llevamos ya por lo menos 8 o 9 años haciendo obras benéficas, siempre para algún fin, tema de asociación, enfermedades, colectivos. Ahora, por ejemplo, el día 5 de abril lo hacemos en el Teatro La Laguna de Mija, que hacemos la Zapatera Prodigiosa para beneficio a Fesor Salud Mental, y nosotros encantados de hacer este tipo de obras. Ya estamos empezando a intentar ir a taquilla. Ten en cuenta que nosotros no ganamos nada con la obra de teatro. Entonces, cuando tenemos que salir afuera, tampoco ya queremos que nos cueste. Tenemos que cubrir gastos, desplazamiento, gasolina, comida. Entonces, ya hay algunos sitios que vamos a taquilla. ¿Y cómo ves el panorama teatral ya en la provincia de Málaga y en general en Andalucía? ¿Se nota un cambio? Sí, ya, sobre todo en la zona de Málaga y Marbella, te puedo decir yo, obras de teatro están viniendo muchas que se han estrenado en Gran Vía, de Madrid, por ejemplo. Yo estoy viendo un programa muy interesante. Hoy que, por ejemplo, he estado en el Teatro La Laguna de Mija, tiene un programa de primavera espectacular. Ujú. También formas parte del Festival de Cine de Cortometraje de la Línea. No Sí. sé qué significa para ti, qué impacto crees que tiene. Aquello fue otra experiencia muy bonita que viví que en paz descanse, que lo organizaba Miguel Becerra, director de cine con un Goya en su haber. Falleció hace un par de años y él organizaba los certámenes internacional de cortometraje en el Campo de Libertad, en lo que es la línea, donde venía gente del extranjero, tanto de Europa, de Latinoamérica, y allí fuimos un par de años seleccionados con un par de cortometrajes, y en el segundo año me dieron los premios Acucine por la trayectoria que llevaba, porque yo soy nacido en la línea, pero me he criado en Marbella. Y la verdad que fue otra ventana que se te abre con otro tipo de público y la verdad que es muy bonito, experiencia preciosa. Donde conocí a Nacho Guerrero de La Casa Vecina, que también le dieron un premio a él, y vivir con Nacho Guerrero, que ya es un monstruo de la serie y del cine, al lado tuya, pues fue muy bonito. Yo tengo que hacer una pregunta que no puedo... No te puedes resistir. No, sí. ¿Qué prefieres, el teatro o ya estar delante de las cámaras? La experiencia. Buena ¿Qué pregunta. prefieres? Es que, o publicidad. Publicidad, que es un campo completamente distinto. Sí. Pues si te digo que me empezó a gustar mucho lo que es la publicidad, es que no te voy a decir ni uno, ni otro, ni el otro. Te voy a decir lo positivo de cada uno. El teatro te pone a 1000, porque el teatro no hay marcha atrás. Lo que tú te tengas que hacer en un escenario, el público te está viendo ahí. Es verdad. No es como el cine. Corten, repetimos, no es que no he dicho bien esta palabra. Y luego la publi es muy parecido al cine. Corta, empezamos, pero te lo dejo los tres a la vez. Sí. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando? ¿Quiere que empiece por la publicidad como empezaste tú a lo mejor o por la interpretación en cine, teatro? Hombre, yo, como yo ya te he dicho, empecé la casa por el tejado, pero lo suyo es empezar por el teatro. Todo un buen actor, siempre lo he escuchado, tanto de cine como de teatro, ha empezado por el teatro. Y ya de ahí lo que te venga. Por supuesto. ¿Crees que las instituciones están apoyando manifestaciones artísticas como el teatro o no hay suficiente apoyo para vosotros? Hombre, yo te digo personalmente, las instituciones te pueden ayudar en dejarte las instalaciones, como mucho, y ya cuesta. Las instalaciones cuesta. Después, ayuda económica, no. Ahí creo que no. Tienes que tirar de particulares. Por ejemplo, esta última obra de teatro hemos tirado de empresas colaboradoras que nos vale para subsanar gastos. Ya que, sobre todo a sitios que vamos benéficos, que ya no pedimos dinero. Entonces, las empresas particulares, por ejemplo en Marbella hay varias empresas que nos han ayudado en el cartel. Y aparte en redes sociales le hemos dado una publicidad brutal. Pero las instituciones yo creo que como mucho, yo te hablo lo que yo conozco, que a nivel de Marbella.
te puede ayudar con las instalaciones. Antonio, no podemos ignorar que se te conoce como el George Clooney español. Sí. ¿Esto te ha traído, sin duda, alguna anécdota, alguna que puedas contar? Pues la verdad que fue mis comienzos. Todo fue porque lo que yo os conté antes, que me fui a Chile porque iban buscando un parecido a George Clooney. Hice un anuncio que se llamaba Laboratorio Chile, que se supone que el médico que llegaba al pueblo, las mujeres se ponían mal al verme a mí, porque era un parecido a George Clooney. Pues si te digo la verdad, anécdota de George Clooney en España, no. ¿No? Nadie te No. va diciendo, what else? No. Hice por aquí, por la Plaza de la Constitución, que está en Expreso, creo. Sí, está justo. Ahí tengo yo varias fotos que me valieron para mandarla como doble de George Clooney. Pero es que en España los dobles de famosos no se trabajan tan bien como en el extranjero. Pero bueno, otra anécdota que gracias a eso empecé en este mundillo. Vale. En algunas producciones has tenido que disimular tu acento andaluz. ¿Cómo consideras que ese proceso, si crees que es algo que se debe hacer, que no? Buena pregunta. Dilema. Buena pregunta. El acento andaluz, tengo, por ejemplo, mi primera experiencia en cine, que no lo he contado, también fue aquí con una película con Fran Capilla, la hija de Danao, que estuvimos grabando por aquí, por el edificio de la Equitativa. Y se suponía que yo hacía de un policía de antidisturbios en Francia. ¿Qué pasa? Que yo era la primera vez que me ponía en cámara. Mi mezcla malagueña gaditana, pues te puedes imaginar cómo sale esa frase en París. Y me viene el director y dice, Antonio, por favor, es que un antidisturbio en París tan andaluz no me cuadra. Y entonces, a partir de ahí, digo, ¿qué hago? Y entonces me tuve que ir a un logopeda, un poquito más neutro, mi Z y mi C, que es el problema que tenemos los andaluces. ¿En serio? Pero bueno, lo estuve trabajando y la verdad que después tengo otra anécdota, por ejemplo, en Toy Boy con Iñaki Mercero, el director, que hago de secretario judicial. Claro, yo me voy allí al trabajo de mesa antes de grabar y me pongo yo, vamos, que parece que soy de Despeñaperro para arriba. Complicado, por muy fino que me quiera poner, cuando voy a Madrid me dice, tú eres del sur, ¿no? Digo, ¿cómo me lo has notado? Y me dice Iñaki Mercero, no, haz lo tuyo. Tú eres andaluz, haz lo tuyo. Y me sorprendió. Pero siempre intento hacer un poquito más neutro. No dejarme de ir, porque si me dejo de ir... Pero una cosa que, como tú dices, de serie. ¿Y ahora en qué proyectos estás trabajando? Pues mira, estamos terminando con la gira de La Zapatera Prodigiosa, que empezamos en San Pedro de Alcántara, Marbella, Algeciras, Istán, Ojén, y ahora vamos a Estepa y terminamos la Laguna de Mija. Luego, para finales de abril, mayo, junio, tengo una peli en San Lucas de Barrameda, se llama Proyecto Aulas de Cine, con un director de San Lucas que se mueve mucho en el mundo del carnaval, Rafael Sado, que es su segundo proyecto, y la verdad que estoy muy ilusionado con ese proyecto. Y nada, sigue por festivales el resto de los trabajos que ya están realizados. Mucha suerte en todos ellos. Muchas gracias. ¿Tienes algún sueño por cumplir? Pues seguí subiendo escaloncitos y la verdad que me gustaría que me salpicara una serie de un actor de reparto. Y hay ganas, porque en serie he hecho muchas pequeñas partes, pero tengo ganas de que me salpique. Ya un protagonista que estés A poquito a poco, ¿no? A poquito a poco. Voy a poquito a poco, no quiero, porque si no después la caída puede ser grande. Pero bueno, yo voy de menos a más. Y como sigo diciendo, esto es una carrera de obstáculos y cada día voy aprendiendo una cosa. Bien, sería un placer seguir hablando contigo y Yo tengo aquí como la serie de Netflix para varias temporadas. varias temporadas, pero estamos limitados por el tiempo Pues y lo nada. tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer enorme tenerte aquí, Antonio, y bueno, te deseamos muchos éxitos en tus siguientes proyectos. Muchas gracias Y seguir actuando, por supuesto. Muchas gracias por invitarme y nada, me tenéis cuando queráis y vuelvo a contar más batallas porque seguiré teniendo más batallas. Desde luego, muchas gracias.
Qué interesante la entrevista que acabamos de tener con Antonio Coca, pero aún tenemos mucho más por delante. Así que, Marcos, cuéntanos. Así es, ahora comienza el bloque intermedio del programa, donde tenemos unas cuantas joyitas literarias. Y cuando digo joyitas es porque voy a leer unos microrelatos del autor José Suardiaz García. Y bueno, son historias cortitas que espero que os gusten. A ver qué os parece. Voy a leer un microrelato que se titula El Pacto. En un escenario matricial, apenas formaban parte del atrezo. Los actores principales deambulaban gráciles por el escenario, rompiendo incluso la cuarta pared. Ellos permanecían impasibles en sus vidas. Años de engordar beneficios bancarios a cambio de útiles materiales con los que terminar la función con un breve aplauso, alejado de cualquier ovación. Obligaciones que escondían sus íntimos deseos, cual tesoros bajo tierra, capas sobre sus corazones endurecidos por la apatía de darse al verdadero placer de la felicidad de sus almas. Su respiración, acompasada, mantenía el frágil equilibrio de sus cuerpos vivos dentro de la sala de las almas. De repente, un instante indeterminado, y a ella se le olvidó respirar, coincidiendo ambos, sin querer, inspirando el mismo oxígeno, apreciando los aromas el uno del otro, removiendo los cimientos de las construcciones socialmente aceptadas. La ansiedad del reencuentro provocó la apertura de los párpados de sus almas, visualizando mutuamente el camino hacia el siguiente nivel. Viajarían a la par, tal vez unidos, tal vez no. Es un microrelato que, como hemos tenido tema de cine hoy, pues me parecía adecuado. Y voy a leer unos versos sin rima, pero también interesantes de José Suardiaz, que dicen así. Se titula Buscando. Si me buscas en la lluvia, el agua que empapa tu piel se evaporará con mis abrazos. Si me buscas en el mar, la sal de la brisa se esparcirá con mis caricias. Si me buscas en la montaña, las hojas de los árboles sacarán tu impaciencia. Si me buscas en tus sueños, las historias fantásticas se mezclarán con mi realidad. Si no me estás buscando, ya te buscaré yo. La verdad que es un placer siempre descubrir relatos tan potentes en muy pocas palabras, en versos que tienen muy poquitas palabras. Sí. Vamos a cambiar un poco de tono para contar una anécdota muy especial del dramaturgo Enrique Jardiel Poncela. Bueno, Enrique Jardiel Poncela fue un escritor y dramaturgo español célebre por su humor mordaz e inteligente, aunque en vida sufrió el desprecio de buena parte de la crítica y del público. Su estilo, alejado del costumbrismo que dominaba la literatura de la época, apostaba por un humor absurdo y refinado, lo que lo convirtió en un adelantado a su tiempo. Sin embargo, esta visión innovadora le costó la incomprensión y el fracaso en muchas ocasiones. Jardiel Poncela solía decir en tono irónico que había hecho un pacto con el diablo. Su talento le permitiría crear obras inmortales, pero nunca recibiría reconocimiento en vida. Me he condenado a ser leído cuando ya no pueda disfrutarlo, llegó a escribir. Su vida pareció confirmar esta profecía, pues aunque sus obras fueron exitosas en ciertos momentos, terminó sus días arruinado, enfermo y prácticamente olvidado. Era el humorista que no hacía reír a los críticos. Jardiel Poncela escribía teatro, novela y guiones cinematográficos y a menudo utilizaba el sarcasmo para burlarse de su propia desgracia. Su teatro del absurdo se adelantó a figuras como Ionesco o Beckett, pero en España se le veía como un excéntrico sin demasiado talento. Algunas de sus obras más destacadas, como Eloísa está debajo de un almendro o Los ladrones somos gente honrada, eran éxitos populares, pero los críticos las consideraban frívolas. Esa falta de reconocimiento oficial alimentó su broma del pacto con el diablo. Según él, el precio de su ingenio era ser condenado al fracaso inmediato, aunque el tiempo le daría la razón. Hacia el final de su vida, Jardiel Poncela sufrió una tuberculosis que lo debilitó enormemente. Sin dinero y prácticamente abandonado por el mundo literario, pasó sus últimos años escribiendo artículos con un tono cada vez más amargo. En su epitafio, de hecho, dejó una frase que resumía su destino. Si queréis los mayores elogios, morid. Su predicción se cumplió. Décadas después, su teatro fue recuperado y reconocido como una pieza clave de la literatura española del siglo XX. Su humor influyó en generaciones posteriores de cómicos y escritores, demostrando que quizás el diablo había cumplido su parte del trato. Su obra se hizo inmortal, pero él nunca vivió para verlo. ¿Destino o siempre ironía? ¿Quién sabe?
Pero lo cierto es que la historia de Javier Poncela parece salida de una de sus propias obras, un escritor brillante, incomprendido en la vida, que termina cumpliendo la profecía del supuesto pacto infernal. Una historia fascinante. Esto es como lo que comentábamos el otro día, lo de el síndrome de Van Gogh, que un gran talento, pero que no tiene reconocimiento en vida del autor y luego... Tremendo. A mí me gustaba mucho Enrique Jardiel Poncela, el humor que tenía tan fino, inteligente y negro. Negro como el, como el mío y como el género de la novela que quiero reseñar. Una novela de Francisco Campos Rojo que se llama Baladas a las tinieblas. Una novela que nos sumerge en una historia que te atrapa desde la primera página, con su prosa vibrante y un protagonista desgarradoramente humano, con una narrativa que bebe del mejor cine negro y la literatura más introspectiva. Esta historia se convierte en un viaje oscuro, repleto de obsesión, misterio y una desesperada búsqueda de inspiración. El autor construye un personaje atrapado en su propio descenso a los infiernos, un escritor que, desesperado por encontrar la gran historia que lo consagre, se sumerge en un mundo de excesos, donde las fronteras entre la ficción y la realidad se desdibujan. La atmósfera que Francisco Campos crea es envolvente, con descripciones cinematográficas que transportan al lector a bares de mala muerte, calles envueltas en sombras y encuentros que huelen a peligro. Uno de los grandes aciertos de la novela es la profundidad psicológica de su protagonista, su angustia, su lucha interna entre la genialidad y la autodestrucción, y su incapacidad para ver su propia tragedia hasta que es demasiado tarde. Recuerda a los mejores antihéroes de la literatura negra. Cada capítulo es un golpe de realidad, un reflejo de la obsesión creativa y del precio que se paga por perseguirla. La prosa de Francisco Campos Rojo es ágil, con un ritmo que no deja respiro, pero sin perder la elegancia y la precisión de un narrador experimentado. El lector avanza entre escenas de tensión creciente, diálogos afilados y una estructura que te invita a leer sin pausa. Baladas a las tinieblas es más que una novela negra, es un retrato descarnado del alma de un creador al borde del abismo. Una obra que hará las delicias de quienes disfrutan de historias intensas, de personajes complejos y de giros narrativos que sorprenden hasta la última línea. Si buscas una lectura que te atrape y te haga cuestionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestras obsesiones, esta es tu próxima lectura obligada. Baladas a las tinieblas es una novela de Francisco Campos Rojo que podéis encontrar en Amazon. Y ya para cerrar este bloque, os actualizamos sobre las actividades del colectivo malagueño de escritores. Seguimos trabajando, por supuesto, para acercar la literatura a todas las personas. Y como parte de ello, estamos colaborando ahora con centros educativos. Pronto estaremos en el CEIP Mar Argentea, en Torremolinos, con un taller de cuentacuentos para los más pequeños. Además, seguimos con la Feria del Libro que realizamos en el Parque del Oeste. La próxima fecha en la que vamos a estar allí va a ser el 26 de abril. Sábado estaremos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y llega temporada de ferias. Estaremos también los días 21 y 22 de abril firmando libros en la caseta municipal de Antequera. Y también estaremos en la Feria del Libro de Benalmádena en el fin de semana del 25 al 27 de abril. Repetimos también en la Feria del Libro de Mijas, también del 25 al 27 de abril. Con esto de que el Día del Libro es el 23 de abril, todo el mundo quiere hacer cosas cerquita. Y para rematar, por supuesto, estaremos con 2 casetas en la 54ª Feria del Libro de Málaga, desde el 30 de abril hasta el 11 de mayo. Ahí estará el colectivo malagueño de escritores, que fuimos los primeros en conseguir poner escritores en las casetas. Porque sí, estamos acostumbrados a libreros, editores, pero la primera vez que te vas a encontrar un escritor detrás, digamos, de la barra donde están los libros, fuimos nosotros. Así es. Y no olvidéis nuestro programa de Radio Hermano, Este Libro Está Muy Vivo. Cada 2 semanas os trae lo mejor del mundo del libro, así que os animamos a sintonizarlo y seguir disfrutando de la literatura en toda su esplendor. Y con esto cerramos nuestro bloque intermedio. Ahora tenemos una entrevista estupenda con José de Vicente, no os la podéis perder. Pues pasamos a la segunda entrevista con José de Vicente. Él nació en Sayalonga, en Málaga, licenciado en Derecho, también doctor en Derecho, es militar de carrera, retirado, magistrado en excedencia, es funcionario de habilitación nacional, ha estado en varios ayuntamientos
Fue profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Málaga. Ha sido gerente del Patronato de Recaudación Provincial, ha trabajado en varias instituciones y bueno, pues entre sus obras destacar sobre todo Renacer desde el ocaso, poemario, y su novela La Dama de Agadir, La Águila de Agadir a Marbella, una novela sobre amor y desamor, y con fuertes lazos familiares y sociales. Así que darle la bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, compañeros. Estoy encantado de estar aquí, además, en este programa tan maravilloso y además en esta casa del Club Mediterráneo del cual soy socio. Has sido, como dice Samu, militar, magistrado, interventor, profesor, universitario. ¿Cómo es compaginar tantos roles? ¿Son distintos o siguen un mismo hilo? ¿Cómo es? Es apasionante. Bueno, yo de niño empecé primero estudiando aquí en el seminario de Málaga con 10 años y todo mi bachillerato lo hice aquí en el seminario. Y cuando tuve que optar, porque, claro, yo iba creyendo que tenía vocación de sacerdote. Claro, evidentemente luego comprendí que no, que por ahí no me había llamado Dios. Entonces, cuando tuve que optar, pues estaba en duda entre, para mí, mi vocación, la verdad que en aquel momento me gustaba mucho la filosofía, la literatura, y hubiera hecho una carrera más de letras, ¿no? Probablemente filosofía pura. Pero claro, el derecho también me tiraba y con aquello de que primum vivere de inde filosofare, la verdad es que si es actualmente a lo mejor hubiera optado por la filosofía, pero en ese momento creía que el mundo del derecho me iba a dar de comer antes que la filosofía y opté por el derecho y bueno, y efectivamente he tenido una carrera luego profesional muy variopinta, pero toda con un hilo conductor que era la materia jurídica, ¿no? De todas mis profesiones. Tengo curiosidad por saber en qué consiste la cruz que llevas ahí, de San Raimundo de Peñafort. Sí, pues efectivamente. Sacarla, es preciosa. Sí, bueno, este es el pin que te dan. Tengo la cruz, te dan una cruz que cuando vamos con la toga y tal, pero este es el pin, ¿no? La cruz de San Raimundo de Peñafort es la distinción máxima que se le da en el campo del derecho a un jurista. La verdad es que he tenido el honor que este año pasado me la pudieron conceder. La verdad es que es muy restrictiva porque la da el Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia me la impuso este año pasado en un acto que hubo allí en Sevilla para todos los de Andalucía. Y bueno, suelen darla a gente que tiene ya una carrera en el mundo del derecho bastante consolidada, ¿no? Lo que se llama jurista de reconocido prestigio. Yo creo que por mi ámbito jurídico en distintas profesiones, pero sobre todo por ser magistrado de carrera, y además, bueno, profesor universitario, he tenido también, he escrito bastante, he hecho muchas monografías del mundo jurídico y sigo participando en muchas ponencias y tal, pues yo creo que tuvieron mis compañeros, la gente que se adhirió a esta petición, bueno, tuvieron la visión de que podría ser apto para que me la concedieran y estoy muy agradecido, sí. Fenomenal. Pasaste una dura experiencia con el COVID-19 que te llevó a escribir tu primer libro, el poemario Renacer desde el ocaso. ¿Cómo influyó esta experiencia en tu forma de entender la literatura y la vida? Sí, parece mentira que siempre se ha dicho, ¿no?, que no hay mal que por bien no venga. Pues a mí esa patología tan desastrosa que fue la del COVID se llevó a tanta gente por delante, sobre todo los que ya teníamos cierta edad. Pues yo tuve la mala fortuna, o viendo de perspectiva ahora, la buena de haber caído enfermo justo en la primera semana donde hubo más muerte en España, en la primera semana de abril, quiero recordar, del 2020. Y esa primera noche en el hospital aquí de Málaga, pues para mí fue muy dura, porque claro, no me lo dijeron directamente, pero yo, aunque no entiendo la medicina, pero por las miradas que había y tal, sabía que lo que tenía, y ya me dejaron encamado esa misma noche y efectivamente, pues luego resultó tener la neumonía bilateral, con lo cual aquello pues tenía un 90% de no salir de allí. Entonces esa noche, como podréis comprender, pues, pensé en todo. Entonces, retrotrayéndome a mi vida, un panorama de todo lo que había hecho en mi vida, y dije, bueno, sí, he hecho muchas cosas, he pasado por tengo muchas profesiones, siendo una persona que he intentado ir haciendo el bien en todo y tal, pero me quedaba algo muy importante de haber hecho y era publicar. Yo había publicado libros en el mundo del derecho, pero no había publicado literatura. Yo de pequeño siempre me había gustado. Yo fui premio de redacción de Coca-Cola, de redacción aquella antiguamente. Entonces, mi vena, digamos, poética o literaria, pues nunca la había. Y entonces
prometí esa noche que si salía vivo me iba a dedicar de lleno cuanto antes a escribir. Y de ahí... Has aprovechado el tiempo de la excedencia de la magistratura y tal para volcarla en la literatura. Efectivamente, justo nada más terminar esto, me quedaron 2 o 3 años más de ejercicio profesional, fui pensando los temas que podía hacer y ya conseguí que una vez que me jubilé, pues poder dar a luz mis 2 obras, tanto la literaria, la poética como la novela. Eres socio del Real Club Mediterráneo, que estamos hoy. Has presentado tu libro aquí. ¿Qué significa este lugar para ti? Pues para mí parece que no, pero el Club Mediterráneo, ya también lo dijo la amiga, que es la diputada delegada de Cultura de aquí, que la entrevistamos, es una cosa que para los que somos socios, yo soy socio de primero del siglo, es decir, que llevo ya 25 años de socio del club, y con toda mi familia, mis hijos de pequeños y tal. Para mí, el club, llegado a Málaga, y yo vivo en un piso, no vivo en un sitio que tenga unos jardines, muchos vecinos alrededor, mucho un complejo deportivo, ni siquiera una piscina. Entonces, para mí, el club, sobre todo pensando al principio en mi hijo, también en mí, pero fundamentalmente los niños, era fundamental para su educación física, su educación de conocer a más gente, no solamente su amiguito del colegio, sino salir un poco de ese entorno de confort. Y yo creo que el club cumple con esa faceta. Una faceta primordial, que es la faceta deportiva, y sobre todo para los niños viene muy bien, a mí también, yo vengo cada vez que puedo aquí a hacer mi deporte, pero sobre todo la faceta cultural y de relacionarte. Entonces esto es como una gran familia, y la verdad que estoy muy agradecido. Y efectivamente presenté mis 2 obras, tanto la del libro de poemas como mi novela, que la presenté este año pasado, la presenté aquí en el club, en la Rosa de los Vientos, que es un escaparate maravilloso y además, por suerte, pues con mucha afluencia de público. El Real Club Mediterráneo, como decía Soledad, es un segundo hogar. Exacto. Sí, perfecto. Sí. Ahora vamos a empezar a hablar ya de tu novela, La Dama de Agadir. ¿Cómo se te ocurrió la historia? Pues bueno, la verdad es que yo había conocido, cerca de mi trabajo allí en Marbella, conocí a una chica joven, guapa, jovencita, que era de Agadir. Hablando con ella un día me dijo, soy de Agadir, de Marruecos. Yo conozco bastante Marruecos, pero no había llegado hasta Agadir, que está muy al sur de Marruecos, como bien sabéis. Uh-huh. Y me enteré que la chica, claro, había llegado aquí a buscar una vida mejor, estaba atendiendo, cuidando a una señora mayor y tal. Y entonces... Yo siempre había pensado que un tema fundamental, el tema de la inmigración, el tema de cómo lo pasan estas personas que tienen que hacer ese paso del estrecho, digamos, y que sufren tanto, y tan joven como llegan aquí, y había pensado en escribir alguna novela de otro tipo, pero eso me llevó a cambiar el chip. Y dije, oye, voy a escribir sobre estos temas. Y efectivamente, no es nada, no es la historia de esta chica lo que me dio el gusanillo y la idea de qué es lo que quería escribir, pero no tiene nada que ver lo que he escrito con la historia real de esta señora, porque no conocí más del futuro de ella, ni tampoco su pasado. Todo lo demás es algo ficticio, pero que bueno, se puede entender prácticamente cuando lo lees que puede haber sido real. ¿Cómo está siendo la acogida aquí en Paraguay? Donde la has presentado, en muchos sitios ya, ¿no? Sí. ¿Cómo está siendo la acogida? Sí. ¿Cómo lo recibe el público? Bueno, ya digo, la primera presentación oficial la hice aquí en el mismo Club Mediterráneo y fue, bueno, el aforo se llenó por completo y eso que fue a 1 de septiembre, que todavía hay mucha gente de vacaciones que le hubiera gustado haber venido de vacaciones fuera, pero muy bien, y además como un sitio tan maravilloso, además la presentó nuestra presidenta Valencia y la verdad es que fue delicioso. Yo disfruté como un enano porque tener en cuenta que es mi primera novela y yo no pensaba que hubiera tanta gente y que además que luego pues por la crítica digamos tan positiva que me han hecho pues ha sido maravilloso. Yo quería preguntarte, la protagonista de la novela, no la que te inspiraste, sino la protagonista, que se llama Yasmina, tiene que superar un montón de barreras culturales y familiares, personales, de todo tipo. Y ya nos has contado de que está inspirado en una historia inicialmente real, pero que luego está novelada. Yo lo que quería preguntarte es si el ejercicio de la magistratura te ha ayudado a poder a completar la historia con tramas y cosas que te hayan pasado desde un punto de vista profesional, pero luego, obviamente, novelado. Sí, bueno, hay en el centro más o menos de la novela
se trata un tema que efectivamente entronca con mi profesión como jurista y como juez, ¿no? Y en este caso el protagonista principal son un abogado, ¿no? Porque hay una causa, es decir, es un proceso penal, porque se encuentra uno de los actores de la novela, se encuentra involucrado en un proceso de tipo penal, y entonces, bueno, sí trato ahí, hay varios capítulos que se tratan el tema procesal, que efectivamente para mí, como soy profesional de la profesión jurídica y procesal, pues me ha resultado más fácil, ¿no? Poder hacerlo, y los diálogos sobre todo, ¿no? De los abogados con las partes y tal. No he querido tampoco hacerlo muy profesionalizado para que el lector que no es muy avezado en esta materia no se aburra mucho. He querido, lo toca un poco de puntillas, pero efectivamente trato ese tema. Sí. Es asequible al lector para que le guste. Efectivamente, eso es, que aunque no lo entienda, que lo comprenda perfectamente y tampoco aburrirlo mucho con esa materia. En la obra aborda temas como la migración, la corrupción, malos tratos. ¿Cuál es el mensaje que quieres dar con el libro? Sí, yo lo que he querido decir, efectivamente, yo trato muchos temas, un poco poliédrica, porque no trato solamente, la gente puede pensar, bueno, como es de un inmigrante, la migración, no, la migración está de forma transversal, ¿no? O de forma horizontal, digamos, pero luego transversalmente, pues toco alrededor de esto problemas que le atañen a la pareja, sobre todo a Yasmina y a su novio, ¿no? Y pues efectivamente trato, bueno, por ejemplo, como ya están en Marbella, recuerdo el tema político de la corrupción que hubo desgraciadamente en Marbella, entonces pues ya lo toco. Además, yo por mi profesión he tenido que también andar también en esos lares, por desgracia. Entonces, el tema de la corrupción lo toco ahí dentro de Marbella, pero bueno, generalizado. Toco el tema de la culpabilidad, que eso siempre en todas las, ¿no? Para mí, cada vez que leo una historia o tal, la gente nos sentimos culpables y nos llevamos a la tumba muchas veces esa culpabilidad, ¿no? Cuando realmente me pasaba a Yasmina, oye, tú no eres culpable del hecho de que haya ocurrido tal cosa, ¿no? Sino hay eventos que pasan porque tienen que pasar. Y el tema, y luego, bueno, por el tema, por ejemplo, de los malos tratos, evidentemente, porque además se deja caer tal, el desgarro de la vida familiar, ¿no? El tener que venir, el conocer otro mundo, el buscar la felicidad y la libertad, y intentar creer que porque vas a otro país que es más rico, por eso va a tener mayor libertad, mayor felicidad, que tampoco, y no es así. Luego ya descubre, y bueno, no quiero hacer spoiler, pero efectivamente descubre que efectivamente el hecho de cambiar te da a lo mejor más posibilidad económica, ¿no? Pero no te da esa felicidad que tú estás buscando en definitiva, ¿no? La prosa de La Dama de Agadir se define como una prosa fluida y con toques poéticos. Y claro, si dicen toques poéticos, yo quiero aprovecharme y quiero, si tienes algún párrafo, alguna parte que tenga ese toque poético, pues que lo leas y que nos ilustres. Sí, hombre, evidentemente yo, como publiqué previamente, antes de la novela, publiqué mi libro de Renacer desde el ocaso, que también lo presenté aquí, libro de poemas, pues lo que... es muy variopinto mis poemas, no tocan solamente, no son monotemas, sino que tocan varios temas diferentes. Entonces, pues a lo largo de la novela, conforme yo iba trabajando, me iba dando cuenta que encajaban, algunos de mis poemas encajaban perfectamente en descripciones, cuando escribo, por ejemplo, cuando llega a Marbella por primera vez, describir Marbella o tal, descripciones, bueno, el verano, la primavera o el otoño o tal. Entonces eso lo he hecho intentando no pasarme, ¿no? Pero dando un poco un matiz para que fuera fluido, pero a la vez poético la narración. Entonces, si queréis, el prolegómeno, que es prácticamente el comienzo de la novela, pues voy a relatar un poco, a leerlo para que veáis un poco el toque, que aunque sea prosa, pero una prosa que debajo hay algo de poesía. Por supuesto, estás en tu casa. Y comienza así. Un día cualquiera de la primavera del año 1432, según el calendario islámico, año 2010 de la era cristiana. Al primer canto del gallo y de la llamada a la oración Fajr del almuecín, la ciudad se despierta tras una tórrida noche que más pareciera de verano. Lentamente se van apagando las lámparas de artificio y asoma la luz de la naturaleza. En ese instante se difumina el espejo que refleja el resplandor de la ciudad en el manto estelar del firmamento, el punto de encuentro entre la noche y el día, hasta que hace su aparición tímidamente el primer rayo de sol por el horizonte
y pinta de un color crepuscular el cielo que le da la bienvenida al alba. Entonces emerge Agadir, pueblo fortificado ubicado al sur de Marruecos, al pie de la vieja Casbah, entre las laderas de la montaña Santi-Atlas y el océano Atlántico, que refresca su costa, su playa de media luna y la convierte en un hermoso balneario donde se bañan propios y foráneos. Como en otras fechas, la ciudad se pertrecha para otra jornada con su rutina habitual, con sus calores, colores y olores característicos, su paisaje y paisanaje presto y dispuesto a renacer de nuevo. La noche se precipita hacia el día y éste huye de la otra como parejas desavenidas a las que no les queda más remedio que entenderse. La callada noche precede a una ruidosa jornada. A un día soleado le sigue uno borrascoso. A la mar en calma, el mar bravío. Se suceden los acontecimientos como si estuviéramos presenciando el día de la marmota. Mas hoy se percibe en la atmósfera un ambiente distinto, algo que hace presagiar un evento que va a cambiar el devenir y la historia de algunos de sus habitantes. Muy bien. Tengo curiosidad, ¿cómo has conseguido equilibrar esa prosa poética con relatar un drama del cambio de país, de la protagonista y de todas las cosas que le suceden? Sí, para mí no ha sido fácil porque, es más, mi profesor de corrección, digamos, me tuvo que limpiar, podar algunos poemas, porque algunos son míos, otros son poemas de gente poetas que yo admiro, ¿no? Por ejemplo, como me gustan mucho, pues no sé, además de la poesía, pues por ejemplo, Walt Whitman, que me encanta, ¿no? Tiene unos poemas maravillosos y tal. Bueno, meto alguna cosita, pero muy poquito. Me dijo, no, oye, que esto es una novela, esto no es el libro de poemas, ya ahora esto es otra cosa. Entonces, efectivamente, pero bueno, he intentado intercalar de aquella forma, es decir, siempre que viniera a cuento, ¿no? En una descripción, en un cambio, por ejemplo, de clima, en una ciudad cuando llegas y tal, es decir, tocar, como yo por ejemplo, si hablas de los niños, hablas de los mayores, pues entonces meter ahí un poco algunas de cositas de las que yo había tocado en mi poemario, o algún otro poema que se me hubiera ocurrido de alguno de mis poetas favoritos. Pero no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. ¿Y es lo que te suele destacar el público cuando termina de leer el libro? Lo que más le gusta. Y la verdad que yo creo que la mayoría de la gente, sobre todo al género femenino, a las mujeres, le ha gustado bastante la historia, el relato, pero me han dicho, pero bueno, pero ya no por la historia en sí, porque historias hay como esta y mejores que estas muchísimas, pero la forma como la he descrito, es decir, lo he hecho con mucha, es decir, aunque soy un hombre, pero la figura de la mujer, la protagonista principal que es mujer, la tomo con mucha delicadeza. Luego los diálogos también ha gustado bastante, ¿no? Son diálogos muy reales, ¿no? Que se ve que no están, son forzados, sino que salen espontáneos. Y luego, bueno, que empiezas a leer y por lo visto, por lo que me ha dicho todo el mundo, pues tiene que seguir leyendo. Es decir, que la trama, ya no solamente la trama, sino la fluidez de la literatura, precisamente yo creo que también el descanso que le da el meter esa pequeña parte poética también te hace disfrutar un poco cuando tienes ya un relato, ¿no? Bastante de lo que es prosa a lo mejor más dura, como la parte procesal y tal, y de pronto te encuentras con un poema y eso ya te hace, parece que disfrutar un poquito de, ¿no? Cambias un poco, es como en el cine, ¿no? Pues igual. Una vía de escape, además. Sí. Está fantástico. Ahora estás en plena promoción, gira de promoción de La Dama de Agadir, por la provincia de Málaga. ¿En qué sitios has estado y a cuáles vas a ir? Para que la gente esté pendiente y diga, bueno, pues voy a estar tal día Sí, pues en un lugar. la verdad que estoy haciéndolo de una forma muy, yo creo, para que cale un poco gota a gota y no hacerlo todo precipitado y seguido. Pues fijaros, presenté en septiembre la presentación inicial aquí en el club. Luego dejé pasar un poco más y a final de año en Marbella, por ser Marbella, evidentemente en Marbella. El mes pasado lo presenté en Nerja. He ido a todos los municipios importantes, estoy intentando ir. La semana, este jueves, la presento en Torremolinos. Y luego ya, por ejemplo, después de Semana Santa, a finales de abril, la presento en Torrós. Y luego me queda mi pueblo natal, Sayalonga, evidentemente, que la alcaldesa, por supuesto, quiere que vaya. Luego me quedaría el Rincón de la Victoria, que también el alcalde me lo ha pedido. Y posiblemente también, bueno, Ojén, también lo presentaré, que me conocen. Y todos son
normalmente gente que ya, sobre todo el alcalde o tal, políticos que hay allí que me conocen por mi faceta anterior, ¿no? Como funcionario. Y también mi amigo, presenté también el poemario que es José Miguel Marín en Istán. También quiero presentarlo. Y bueno, igual posiblemente me han dicho que a Laurín de la Torre también lo presente. Es decir que, y me faltaba. Ya me han avisado también el secretario general de Granada, que amigo mío, pues la ha leído y le ha gustado mucho, y sobre todo uno de los capítulos más importantes, más largos, son de Granada, la Granada nazarí, quiere que también la presente, y seguramente el día 11 de junio la presente en Granada. ¿Y en Agadir no...? En Agadir, pues mira, en Agadir estoy pensando también porque la editorial mía, de Caligrama, tenía por lo visto un señor allí que trabajaba en Sevilla en Caligrama y se ha ido a Agadir, está en Agadir. Entonces le voy a decir que me ponga en contacto, el español que está allí trabajando, y si acaso, pues a ver, claro, el problema es el idioma, ¿no? Allí normalmente se habla o árabe o francés. Sí. Después de esta novela, ¿vienen proyectos nuevos? Bueno, sí, hombre, tú sabes que yo creo que con esto ya el gusanillo ya no voy a parar. Y como tengo ahora más tiempo, sí, lo que pasa es que voy a hacer ahora posiblemente un pequeño descanso en lo que es la novela como tal. Bueno, depende, estoy pensando volver. Yo anteriormente había escrito muchas cosas pero del mundo jurídico, ¿no? Pero ahora quiero hacer un ensayo, pero posiblemente vaya más por el tema de filosofía política. Lo que decías al principio que te llamaba cuando eras joven y estabas empezando tu... Sí, exacto. Por la filosofía y la política, porque creo que estamos en un momento del sistema bipolar, digo, que tenemos actualmente muy adecuado como para tocar estos temas, ¿no? Un poco, pues fijaros, os recuerda algo, no sé si antes dijiste algo del Leviatán o algo yo por ahí, ¿no? Pues algo de esto, es decir, lo que es cómo el Estado, ¿no? Ha ido perdiendo como tal el Leviatán de Hobbes, ha ido perdiendo esa autoritas que tenía, ¿no? Esa soberanía, y estamos llegando a lo que todo el mundo dice que va a ser la muerte del Estado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Al Behemoth? Estoy pensando hacer algo. Claro, a mí me gustaría, pero que eso creo que va a ser muy complejo, hacer un ensayo novelado, pero claro, sobre eso un ensayo novelado sería muy complejo. Creo. Interesante. Sería muy interesante, pero sería con varias personas que he hablado, he dicho, pero eso sería, pero no lo sé. Pero bueno, distópico, sí, exacto. Desde luego. Sí, muy exacto. Entonces, si soy capaz de meterme por esa vía, y si no, pues haré un ensayo normal sobre lo que sería, pues eso, esa es la idea de filosofía política. Pero sin abandonar tampoco mi poesía, ¿no? Eres vicepresidente del colectivo Canario Escritores. ¿Cómo ves la literatura en Málaga? Sí, bueno, efectivamente, llevo ya casi un año, ¿no? de vicepresidente. Estoy encantado de que me hayáis, vamos, y poder colaborar todo lo que pueda por mi parte en el colectivo. Todo lo que es Málaga, como Málaga está avanzando con una barbaridad en todo, pues yo entiendo que la escritura no se podía quedar atrás, ¿no? Y de hecho es impresionante. Bueno, en el mundo ya se ha visto con mi amigo Antonio que el mundo, por ejemplo, del cine, y acabamos de tener la Semana del Cine, cada vez va a más, ¿no? El director también es compañero y amigo, el director de la Semana de Cine es compañero también de profesión y amigo, y estamos viendo que Málaga es una cosa, entonces claro, los escritores no podíamos quedarnos, pero cada día se dice que hay más escritores, pero creo que lo importante es que haya más lectores, y ahí donde puede estar en ese binomio, ¿no? Si los que nos dedicamos cada vez más a escribir también hubiera más gente que se dedique a leer, pues entonces sería una maravilla. Pero yo me temo de que desgraciadamente el mundo de la escritura hay una, no competencia, porque en esto no podemos hablar de competencia, pero yo creo que todos sumamos al final, pero claro, no podemos tener tantos lectores, es imposible, ¿no? Y cuando vamos a hacer presentaciones, pues lo vemos, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué pasa? No es que la gente es que, claro, hay tanta diversidad que es imposible. Y hoy día la gente joven, que sí está leyendo más que antes, ¿no? Y que lee, pero vamos, son también van más al detalle, a lo cortito, a los podcasts, tal, ¿no? Le interesa más ponerse a leer un libro, pues ya le cuesta más, ¿no? Y es más complicado. Sí, así para cerrar y enlazando con lo que estás diciendo, ¿qué dirías a esos lectores para que se animen a leer La Dama de Agadir? ¿Cómo les llamarías para que se enganchen a esa historia de Yasmina?
Pues yo creo que La Dama de Agadir, como dije, toca temas muy cotidianos porque son temas universales. Es decir, que yo he querido que es una novela muy actual y por lo tanto tienen que ser temas actuales, pero que sean temas universales. Y mi idea principal que quiero llevarle al ánimo al lector es que por muchos problemas que se encuentre una persona, como pudo ser Yasmina y su novio, para tener que venir de alguna forma además tan crítica y jugándose la vida, sobre todo una de las partes, ¿no? Para venir a España y tal, que el lector comprenda que por muchos problemas que uno tenga, los problemas se pueden solventar y que hay que huir del statu quo, de decir, no, esto no puedo, sino que nos quede todavía un sueño, que soñemos. Yo, cuando me preguntó un caligrama la frase tal, una frase gancho que tal, dije, la vida es sueño y soñamos para vivir. Atrévete a soñar. Y todo lo que diría eso, que el lector lo lea desde esa perspectiva, que tenemos que tener más sueños y que por muchos problemas que vengan en nuestra vida, que la vida es dura, pero que esa vida la haga sueño y que ese sueño se hace realidad. Yasmina, su sueño que era tener esa libertad y tal, lo consiguió. ¿Y dónde podemos encontrar la obra? Pues bueno, como por la editorial no están, porque es a demanda, bajo demanda, se puede adquirir en cualquier librería, en el Corte Inglés y tal, y además en Amazon, ¿no? Sí, en cualquier sitio, pero bajo demanda. Ya sabéis, ¿sí? Tenéis que ir a vuestra librería favorita y pedir La Dama de Agadir. Pues sí. Ha sido un placer tenerte, José. Aquí, vamos, es nuestro vicepresidente, compañero, miembro del Real Club Mediterráneo y no puede ser de otra manera. Un placer y podríamos estar hablando todo el tiempo. Sí, la verdad es que yo cuando cojo de mi carrerilla no paro. Muchísimas gracias, compañeros, y bueno, soy del mismo colectivo, pues nada, que vamos a muerte con el colectivo y de verdad que espero que vaya todo muy bien y que cada vez vayan pasando más compañeros por aquí, que es muy importante, son muy importantes estas entrevistas. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un programa lleno de cultura, de mucho arte, de cine, y quería dar las gracias a nuestro primer invitado, Antonio Coca, por compartir con nosotros su trayectoria y su pasión por la interpretación. Nada, gracias a ustedes por invitarme y me tenéis cuando queráis. Por supuesto. Y también a nuestro segundo invitado, José Vicente, que nos ha transportado a su literatura con La Dama de Agadir. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros porque cada día lo hacéis mejor y sois buenos profesionales y se nota que vamos avanzando. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, queremos compartir con todos vosotros un momento especial porque Pepe de Vicente va a hacer entrega del logotipo del colectivo malagueño de escritores a Antonio, enseñarle agradecimiento por su colaboración y un recuerdo para que te acuerdes de nosotros siempre, en cualquier momento. Muy bien, muchas gracias. Este pequeño detalle es para ti, entero. Por partes, como quieras, es tuyo. Es que va aquí metido, ¿no? No te preocupes. Sí, es la pena. Eso debemos, ¿sí? Eso. Ahí va. Mira, y solucionado. Esto es un detalle del colectivo malagueño de escritores para que lo tengas y lo pongas en tu casa y te recuerda. Muchas gracias. Recuerda a nosotros y de este día. Además, yo te tengo que agradecer doblemente como amigo que soy, primero, y en segundo lugar, pues como compañero que hemos estado muchos años juntos trabajando codo a codo y ahora, pues, sí. Pues esto en honor a tu valía y a tu, bueno, que además se ha puesto de relieve claramente en tu entrevista, que yo creo que vas para arriba y que si Dios nos da vida y estamos 8 o 10 años más por aquí, te veremos haciendo una gran película. Y bueno, y que tu novela y que yo te lo vea pueda convertirse en película. Y que se pueda, bueno, que también puede. Por supuesto, estamos abiertos. También podría ser. Muchas gracias, Pepe. Y nada, aquí va a decir que los años nos iban a unir la cultura, a ti por el mundo de la escritura y a mí por el mundo del cine. Pues muchas gracias. Estamos muy agradecidos de Libros y Mucho Arte por vuestra presencia. Y a los espectadores lo que os queremos decir es que no os olvidéis de seguir al colectivo malagueño de escritores en las redes sociales, en Instagram, CM Escritores, y cualquier duda, cualquier cosa que nos queráis contar, nos la podéis hacer llegar en el correo electrónico librosymuchoarte@gmail.com. Con esto nos despedimos, así que nos vemos en el próximo programa de Libros y Mucho Arte. Muchas gracias y nos vemos pronto.